Al final, en el año, la variación fue de un 6,8%. Evidentemente, gran parte de este aumento del 6,8% está explicado principalmente por dos rubros, ¿verdad? En primer lugar, los combustibles, que terminan en el año creciendo a una tasa interanual casi del 30%, y por otro lado, los alimentos, que en general crecieron a una tasa en torno a un 13%. Y un poco esto se explica por lo que ha sido el comportamiento de los precios de commodities, principalmente aquellos que son agrícolas y también los no agrícolas, principalmente el petróleo. Han aumentado bastante, ¿verdad? Que uno mirando en la serie son los aumentos más grandes que se han dado en los últimos años, y esto tuvo un efecto traspaso justamente a los derivados del crudo, en este caso nafta, el gasoil, y también en los precios de los alimentos. Y también estuvo esto favorecido por la demanda externa de nuestro principal o de uno de nuestros principales productos de exportación, que es la carne vacuna, y ese aumento de precio de la carne vacuna también a través de un efecto sustitución afectó a otros tipos de carne, como la carne ave, carne de cerdo. Hay que entender que en la medida que el precio de la carne vacuna subió, hubo una demanda por otros tipos de productos, y esa mayor demanda por otros tipos de productos, lógicamente buscando atenuar el aumento de precio, ¿verdad? También provocó el aumento en otros cortes de carne, que también estuvo afectado por aumentos de costos. Recordemos que los bienes agrícolas también habían aumentado, los commodities agrícolas, y muchos de estos commodities, caso maíz, ¿verdad? Otros productos agrícolas son insumos en la alimentación, por ejemplo, de ganado. Entonces tuvimos justamente también un choque por el lado de los costos de producción de estos rubros. ¿Cómo nos afecta hacia adelante? El Banco Central ha tomado medidas ya desde el mes de agosto, buscando justamente afectar estos niveles de inflación, y tenemos justamente para el próximo año una proyección que cerraría, digamos, en un 4,5% a finales de diciembre, una tasa bastante menor, digamos, a la que estuvimos viendo en el 2021. Ahora, estos números, y como hablabas también justamente de medidas economistas, esto del proyecto Añua, por ejemplo, que se llevó a cabo en el mes de diciembre, de haber reducido los precios también del combustible, unos 250 guaraníes, pudo haber influido de alguna manera en que la inflación se detenga en ese 6,8% en todo el 2021. Y si es que no hubiese así, o no hubiese sido así, este número hubiese sido superior. Realmente donde vimos mayor efecto, digamos, de la medida fue en lo que señalaba Fiona de los combustibles, ¿verdad? Si miramos justamente la inflación de diciembre, ahí podemos ver una reducción de los precios de estos rubros, y la incidencia de esa reducción fue de aproximadamente un menos 0,2%, digamos, del total de inflación que tuvimos en ese periodo. Vale decir que de no mediar esa reducción, probablemente la inflación en diciembre hubiese sido de un 0,2%. En el caso de las otras promociones, hay que mencionar, digamos, que digamos, no muchos eran productos coincidentes, digamos, con lo que nosotros tenemos dentro de la canasta del IPC, ¿verdad? En general, la coincidencia era muy baja, ¿verdad? Y creo que esta medida se había implementado ya a partir de noviembre, principalmente en el caso de reducción de ciertos alimentos. Entiendo yo, a partir de la segunda quincena, nosotros de noviembre, nosotros en la primera quincena de noviembre ya teníamos una tasa de inflación un poco en torno al resultado de noviembre, que fue de un 0,5%. Por lo menos en noviembre nosotros no vimos, digamos, mayor efecto. Lo que más estaba aumentando, como mencionar, eran las carnes, sustitutos de la carne y los combustibles, ¿verdad? Que justamente en noviembre ya se vieron frenados, y en diciembre justamente vimos un crecimiento bastante menor. El caso de la carne vacuna, por ejemplo, que estuvo aumentando fuerte, en noviembre había crecido casi un 2,2% en promedio, y en diciembre el crecimiento de la carne se siguió dando, ¿verdad? Pero en torno a 1%. O sea, vale decir que los dos principales rubros que estaban explicando el grueso de la inflación, casi un 75%,
tuvieron una moderación principalmente entre noviembre y diciembre. Entiendo yo que justamente ahora la medida sobre todo de reducción de precios de combustibles regía hasta el 31 de diciembre y que en enero nuevamente han vuelto a sus niveles de precios anteriores. Entonces, ese 0,2% que no vimos en el mes de diciembre, ¿podríamos ver ya en este mes de enero o cómo más o menos sería eso, economista? Asimismo, como mencionaba Fiona, si regresan a sus niveles de precios, digamos, anteriores, ahí tenemos todo lo demás constante, ¿verdad? Todos los demás productos de la canasta constante, tendríamos una variación de 0,2%. Estamos hablando, Fiona, de 465 productos, digamos, a los cuales nosotros hacemos seguimiento de precios. Ahora, este número del 6,8% con el que cerramos en el año 2021, ¿se considera dentro de todo un número o una cifra alarmante, considerando que a lo largo de los años Paraguay siempre o casi siempre tuvo su cifra de inflación por debajo del 5%, superándola ínfimamente? Preocupa, es por eso ya que estabas hablando de ciertas medidas para reducirlo incluso al 4%, pero ¿podría peligrar de alguna manera a largo plazo por lo menos esto? En primer lugar, sí, esta tasa del 6,8%, por lo menos desde que tenemos este esquema de metas de inflación, es un cierre del año entre las más altas, ¿verdad? Incluso por encima de nuestro techo de rango meta, nosotros tenemos una meta de mediano plazo del 4%, más o menos 2%, o sea, por lo tanto el límite superior se ubica en un 6%, terminamos por encima de eso. Pero si analizamos también la historia inflacionaria, ¿verdad?, de Paraguay, está muy por debajo, digamos, de lo que es el promedio histórico, en torno a casi 10-11%. Realmente Paraguay, comparado con otros países, ¿verdad?, ha tenido niveles de inflación bastante bajos y, como bien los mencionabas, desde que tenemos este esquema, realmente la mayor parte de las veces hemos tenido variación en torno a un 4%, incluso en los últimos años un poco por debajo de ese 4%.